Bueno, vamos a ver con un poquito más de detalle todo esto que os he contado de la inducción, ¿vale? De la ley de aplicación de las leyes de Faraday. Como os he dicho antes, que lo he hecho un poco rápido, el flujo sabemos que va a ser igual a B por S por el coseno de phi, ¿vale? Va a ser el flujo escalar del campo magnético por la superficie. Y la ley de Faraday dice que la Fn inducida va a ser igual a menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. O sea, para que haya una Fn inducida tiene que haber una variación del flujo magnético con respecto al tiempo. Como el flujo magnético es igual a esto, pues para que haya una variación del flujo tiene que haber una variación del campo magnético, de la superficie o bien del ángulo, ¿no? Pues a ver, vamos a ver el primer caso. El primer caso es que varíe la B, ¿no? Que la B sea lo que nos está variando. Entonces, en este caso, al hacer la derivada de phi, será la derivada de B con respecto al tiempo. Entonces, tendremos que la... Ya inducida pongo IND, ¿de acuerdo? Para dejarlo un poquito más corto. Será igual a la menos S por la derivada de B con respecto al tiempo. Si el ángulo va a ser fijo y va a ser igual a cero, el ángulo que va a tener el vector superficie con respecto al campo magnético, o sea que va a ser perpendicular, va a cortar perpendicularmente a la superficie, pues esto sería igual a 1, si no que pondríamos el valor que fuese. Si tenemos una sola espira, pues ya estaría, pero si tenemos muchas espiras, n espiras, sería n, ¿de acuerdo? Entonces en este caso, inducida va a ser igual a menos ns derivada de b con respecto al tiempo. ¿Vale? Pues un típico problema que me digan que el campo magnético varía de tal a tal valor en un intervalo de tiempo, ¿vale? Pues pones aquí incremento de b, ¿vale? Incremento de tiempo y ya estaría. O que me den la b formando una función con respecto al tiempo, pues tengo que hacer la derivada de b con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Esto ahora cuando hagamos problemas lo vais a ver muy sencillito, pero más o menos los tres casos típicos van a ser estos que os estoy contando. A ver, el siguiente caso. En el siguiente caso es en el que hubiese una variación de esto, de la superficie. ¿De acuerdo? Si ahora nos encontramos con una variación de la superficie. Un ejemplo de esto, pues imaginaros esto. ¿Vale? Esto es un cable de metal en forma de U y aquí tenemos un cable que me cerraría el circuito. ¿De acuerdo? Y este se va a mover con una velocidad, por ejemplo, V hacia allá. ¿Vale? Entonces, si va con una velocidad V hacia allá, a esto le llamamos L, longitud, y esto sería la X, pues L por X sería la superficie. Como se mueve, pues va a haber un aumento de la superficie. ¿Vale? Entonces vamos a tener que en este caso, en el caso de este esquema que tengo aquí, por ejemplo, la fuerza electromotriz inducida será igual a menos la derivada de phi con respecto al tiempo, que esto va a ser igual a menos b derivada de s con respecto al tiempo. Fijaros que en este caso coseno de tita va a ser igual a 1, ¿de acuerdo? Tened en cuenta que van a formar esta superficie, su vector superficie queda definido por un vector que corta perpendicularmente a la hoja y el vector del campo magnético pues igual va dirigido hacia el lector y vemos que van a formar 0 grados. El coseno de 0 va a ser igual a 1. Esto será AB diferencial de S y el coseno en este caso de 0 que va a ser igual a 1. ¿Pero qué es igual S? S que va a ser la superficie va a ser igual a L por X, ¿no? Pues esto va a ser igual a menos B derivada de L por X con respecto al tiempo. La L es fija y lo que cambia es la X, por lo tanto esto va a ser igual a menos B L derivada de X con respecto al tiempo. ¿Y qué es la derivada de X con respecto al tiempo? Pues esta velocidad que he puesto aquí, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual a menos b L por V, ¿de acuerdo? Esta fue la ecuación que también vimos puse el ejemplo de la demostración de por qué ocurrió la inducción, ¿de acuerdo? Esto sería la velocidad a la que se está moviendo esta varilla, esto sería la longitud que tiene este lateral, ¿de acuerdo? Y la B que sería el campo magnético, ¿vale? Siempre y cuando veis que forman el mismo ángulo la superficie que con respecto al campo magnético. ¿De acuerdo? Este sería el segundo ejemplo. Ahora, en este ejemplo, si queremos saber la intensidad de corriente
si aquí va a haber una FEN, aquí va a haber una intensidad de corriente. Esa intensidad de corriente puede ir en este sentido, puede ir en el sentido contrario. ¿Cómo sabemos el sentido de la corriente? Si fuese necesario, que muchas veces es necesario, pues la ley de Lenz. La ley de Lenz me va a decir que esa corriente va a tener el sentido en el cual va a generar esta corriente un campo magnético contrario al campo magnético que está generando esa propia corriente. Por lo tanto, fijaros, si el campo magnético va hacia el lector, o sea, va desde el papel hacia nosotros, ¿de acuerdo? El campo magnético va hacia nosotros, pues el campo magnético que tiene que generar esta espira tiene que ir a la en contra, tiene que ir desde nuestros ojos hasta la pantalla, ¿de acuerdo? Y para que eso ocurra, pues exactamente tendría que ir en el sentido, a ver, si va hacia allá, ¿vale? Si va hacia allá, como si estuviésemos abriendo una rosca. Si estamos abriendo una rosca, esto iría hacia nosotros, ¿de acuerdo? Eso iría hacia el lector. Y como queremos que sea todo lo contrario, tendría que ir al revés, en teoría, ¿vale? O sea, si ahora va hacia allá, el campo magnético, si la corriente va así, el campo magnético iría, no, me he confundido, iría hacia nosotros, ¿vale? Si va así, estamos desenroscando, ¿vale? Me he confundido, ¿vale? Estamos destornillando, estamos desenroscando, y yo destornillo iría hacia nosotros. Pues tenemos que conseguir que vaya al revés, ¿de acuerdo? Tiene que vaya al revés para que el campo magnético vaya a la contra. Por lo tanto, la intensidad de corriente tiene que ir hacia allá, ¿vale? O sea, la corriente va a ir así, ¿de acuerdo? Para forzar a que el campo magnético vaya al revés, ¿vale? Para que se oponga a este. Si la corriente va hacia allá, estaríamos enroscando, ¿vale? Entonces estaríamos enroscando, estaría bajando, y al estar bajando va desde nosotros hasta el frontal, ¿de acuerdo? Hacia el papel, de frente nuestra. Y luego el tercer caso, estos ejercicios también son muy típicos, ¿vale? Que nos encontramos un ejercicio de este estilo. Y el tercer caso es que variación la orientación del cable, pero en este caso siempre lo estamos viendo como si fuesen espiras, ¿vale? ¿Qué ocurre si variamos la orientación de la espiral? A ver, vosotros imaginaos que tenemos una espiral cuadrada, circular, la que sea esta. Imaginaos que está aquí encima, ¿vale? Que aquí seguimos teniendo puntitos, ¿vale? A ver, la superficie de la espiral siempre va a ser la misma. El campo magnético va a ser siempre el mismo. Pero si nosotros giramos la espiral, va a cambiar el ángulo. Entonces, fijaros, cuando la espiral está en este ángulo, pues tenemos el máximo de líneas de campo que van a pasar. Pero cuando giramos 90 grados, pues de repente va a estar así, ¿de acuerdo? Y por lo tanto ninguna línea de campo va a pasar. Ahí la acción inducida va a ser 0 y aquí va a ser máxima, ¿vale? Entonces, ¿cómo representamos esto? Pues fijaros, si la phi es igual a b por s por el coseno de θ, y ahora esto va a ser fijo, esto va a ser fijo y esto va a variar, entonces la derivada, bueno, menos la derivada de phi con respecto al tiempo, que esto va a ser igual a la e inducida, va a ser igual a b por s, la derivada del coseno sería menos el seno, ¿de acuerdo? Entonces este negativo de aquí nos desaparece. Y fijaros que dejo aquí un hueco, que sería el seno de θ. Y esto sería aquí θ punto, ¿de acuerdo? Es la derivada de lo que tenemos dentro por la derivada de la función coseno, que sería menos seno. Pero θ punto, ¿a qué es igual? Esto es igual a la velocidad angular, omega. Y esto va a ser igual a bs omega seno. Y sabemos que θ va a ser igual omega por t. Omega por t. ¿Vale? Luego, la inducida va a tener esta ecuación. Esta ecuación, fijaros, esto es la función seno y esto va a ser una parte que va a ser constante. Esto lo vamos a llamar sub 0, ¿vale? Esto va a ser la frecuencia va a ser igual a 2pi. Va a ser la velocidad angular, que va a ser 2pi por la frecuencia, ¿vale? O lo mismo, 2pi partido entre el periodo. Normalmente, pues bueno, 50 Hz, lo que tenemos que tener en nuestros enchufes. Y esto, seno de omega t, ¿vale? Esto va a ser la inducida. Vemos que la máxima va a ser para esto igual a 1, ¿de acuerdo? Que va a ser igual, que va a ser para e sub 0. Esto va a ser el valor máximo, ¿de acuerdo? El valor máximo que vamos a tener, y vamos que va a variar con respecto a seno de omega t. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a ser el valor de sub 0, el seno de 0 va a ser igual a 0, va a ser una onda sinusoidal, o sea, el voltaje inducido va a ser una onda de este estilo, ¿de acuerdo? Que es la corriente alterna, que a la que estamos acostumbrados, que la produciríamos simplemente con una bobina que vamos girando, ¿de acuerdo? Vamos girando, a ver, esto lo ponemos en
pues en un molino de agua mismamente o un molino de viento y hace que gire esto y estamos produciendo una FEM inducida, ¿de acuerdo? Así como funcionan estos dispositivos, ¿de acuerdo? Luego, sabiendo que V es igual a R por I, vamos a tener que I es igual a V partido entre R, ¿de acuerdo? La V sería la inducida, que va a ser la inducida partido entre R. Por lo tanto, veis que la intensidad pues va a ser igual al voltaje partido entre la resistencia. Pues va a ser una cosa, pues a lo mejor así. Ay, esto lo dibujo mal, ¿vale? Una cosilla así. ¿De acuerdo? Veis que la intensidad y el voltaje, la fuerza electromotriz inducida, pues van a la par, ¿de acuerdo? Solo que una queda dividida entre la R, ¿vale? La intensidad queda es igual a la FEM inducida partido entre el y de ¿de acuerdo? Estamos aplicando el Rayleigh de Ohm. Esto ya os digo, ya cuando estemos haciendo ejercicios lo veréis con bastante más claridad que así con la teoría, ¿de acuerdo? Pero bueno, estos problemillas parecen muy difíciles, pero luego en realidad no son tan difíciles, son más difíciles quizás los primeros que vimos del campo eléctrico que estos. Venga.